La furia de la fe. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Jueces capítulo 6, versículo 13. Israel era el retrato del fracaso. Su pavor del enemigo lo hizo morar en cavernas y abrigos en los montes. Al poco tiempo de paz, sembraba, pero en la cosecha los enemigos venían con todo, como langostas, destruían toda la cosecha. No hubo alternativa para Israel sino clamar al Dios de sus padres, y el Altísimo escogió a Gedeón para liberar a sus primicias. Es interesante observar el criterio usado por el Señor para escoger a sus siervos. Gedeón era el hombre más indignado de Israel. Su odio hacia los enemigos generó la indignación. No debemos odiar a las personas, sino a los espíritus inmundos que las han usado. Gedeón no tenía tal discernimiento, pero no sabía cómo sacarle provecho a esa indignación, cómo usar esa energía. Fue allí que el ángel del Señor se le apareció y le dio una palabra. Al oír del ángel que el Señor estaba con él, inmediatamente mostrando su indignación le respondió: «Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó el Señor de Egipto?» En vez de ser reprendido por su audacia, el ángel le confirmó su llamado. Y mirándole, el Señor le dijo: «Ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». Jueces capítulo 6, versículo 14. Es decir, la furia de Gedeón era su fuerza. El Señor ha permitido que se levanten los enemigos para que la furia de nuestra fe se manifieste. Así, Él puede enviarnos a la victoria. Fragmento del libro El Pan Nuestro para 365 días del obispo Edir Macedo.